En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, llenos de humildad, nos ponemos en tus manos suplicándote que escuches nuestras súplicas, nuestras plegarias, para que atendiendo aquello que nosotros con humildad te pedimos, nos concedas también la oportunidad de mantenernos siempre fieles a tu servicio en la comunidad, en la iglesia. Ayúdanos a conocerte más y más a través de nuestro Señor Jesús, para que, movidos por el Santo Espíritu, gocemos también siempre de tu bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Lo primero, si hubiese alguna pregunta, alguna duda que se tuviera, para que la pudiéramos resolver de la clase anterior. Vamos a comenzar. Ya tenemos ahí a Blanca, si nos hace el favor de presentar su pregunta para que lo compartamos. Buenas tardes, padre. Aquí tengo, me quedó sobre la iglesia purgante. Ajá, Dice que nos dijo que son almas separadas camino a la eternidad, que les faltó amor y que habría que recuperar ese amor. Entonces, ¿cómo? Pero después nos dijo que con la ayuda de oraciones, misas, limosnas, méritos, ¿no? Podemos ofrecerlas. Pero lo que no le entiendo, aparte de esa partecita, es ¿cómo sabemos y si hay un tiempo que se está ahí y si cuando se recupera lo que usted nos decía de que esa falta de amor, ya vas a pasar automáticamente a la celeste o cómo es ahí, padre? Porfa. ok. Ahí nosotros vamos a encontrarnos con circunstancias que nos rebasan muchas veces en la misma comprensión. En tantos momentos, nosotros, por nuestra forma de vida, temporalizamos las cosas. Pero lo primero que tenemos que distinguir es que en la eternidad ya no podemos hablar de que hay tiempo, ¿no? En la eternidad nosotros hablamos de un estado de vida. Hace tiempo, incluso en la misma iglesia, pues se podían ver esa partecita de oraciones. Yo no sé si a alguno les haya todavía tocado, donde decía, si usted reza esta oración durante tanto tiempo, le va a disminuir así como que de penitencia en el purgatorio tanto tiempo a tal persona, ¿no? Y entonces se iniciaba, digamos así, la oración, y durante ese tiempo que se rezaba, ya digamos, se le descontaba, por así decirlo, la manera pues como se expresaban, se descontaría como que 300 días de purgatorio, ¿no? Entonces, esta parte es debido a nuestra misma limitación. El hecho de que nosotros nos refiramos así es porque nos movemos en tiempo y espacio. Ahí es lo primero que tenemos que distinguir. La segunda realidad, nosotros al no poder medir en tiempo la vivencia del purgatorio, lo que tendríamos como aproximación sería más bien la intensidad. La intensidad de la pena va a ser, digamos, diferente de acuerdo a lo que nos haya faltado amar. Y esta realidad también para nosotros, pues la podemos comprender, pero pues va a ser siempre muy subjetiva. Porque, por poner un ejemplo, si a mí me duele la muela y le está doliendo la muela a otra persona, pues cada quien va a saber el dolor de la muela, pues de acuerdo a su umbral de dolor. Pues a lo mejor yo aguanto mucho, ¿no? Y uf, sin bronca alguna, que me duelen y no pasa nada. Pero habrá quizás las personas que no aguanten, ¿no? Y con tantitito, luego, estén así como que diciendo, no, yo casi me muero aquí. Entonces, también esa parte es variante en esa experiencia. No pudiésemos decir que hay como una especie de estándar que sea parejo para todos. Y esto, pues obviamente, son aproximaciones ante este misterio, lo que nosotros podemos decir. El purgatorio al final, el sufrimiento, la pena que se lleva, es el como pensar, digamos así, que ya pude estar ahorita en el cielo y por no haber aprovechado, todavía no lo estoy, ¿no? Entonces, ya pude yo estar allá de aquel lado
pero todavía no. Ya sé que voy, ¿no? Es un sufrimiento, ciertamente, pero es un sufrimiento con esperanza. Esa es la grandísima diferencia. Es como cuando a lo mejor, no sé, vamos a la tortillería y nos dicen ahí en la tortillería, ¿saben qué? Ya nada más alcanzan tortillas de aquí hasta tal lado, ¿no? Y yo todavía alcancé. Y estoy formado ahí en las tortillas, ya sé que me va a tocar. No sé todavía cuánto se vaya a tardar, ¿no? Pero ya sé que me va a tocar. Es ahí como la ventaja. La cuestión de acompañar en la oración, nosotros ahí pues también desconoceríamos. O sea, yo puedo hacer oración por un ser querido que se ha adelantado, pero no puedo tener la certeza si en este momento sigue en el purgatorio o si está ya en el cielo o si nunca pasó al purgatorio y pasó directamente al cielo. No, no es algo que yo pueda afirmar, ninguno de nosotros. Pero el momento de la oración es la forma en la cual uno expresa el amor. Entonces, sea que esté en el purgatorio o sea que ya esté en el cielo, al final no es la oración solamente, voy a pedir por mi mamá solo porque está en el purgatorio. No, voy a pedir por ella porque es mi mamá, porque la amo. Y a donde esté se lo expreso. A lo mejor, si uno tuviera la certeza de que un ser querido está en el purgatorio, bueno, pues él le echó más ganitas, por decirlo de alguna manera. Haciendo la comparación, si tuvieran los hijos, ¿no? Y yo sé que este hijo está bien y este hijo está medio mal, pues a la hora de encargárselos a la Virgen, te encargo más que es como más pintito, ¿no? Más pero ahí sí sé que este está más necesitado, por decirlo así. Pero al final la oración es porque son hijos, independientemente de que esté uno bien o el otro esté mal, ¿no? Y así nosotros, más allá de hacer nuestra oración en los difuntos, como pensando, ay, sí le voy a echar las ganas para que ya salga del purgatorio, ¿no? O sea, voy a hacer oración porque es mi papá, porque es mi hermano, porque son las personas que amo. Y en la oración expreso mi cercanía con ellos, mi vínculo espiritual. Esa es la parte que nosotros tendríamos que hacer el esfuerzo de subrayar. Y así, más allá de que si ya salió, si no salió, que son cosas que van a quedarse sin respuesta de parte de nosotros. Hay expresiones, y justamente hace una semana escuchaba yo por ahí alguna persona que externaba, ¿no? De un familiar con quien empezó a soñar y que entonces lo soñaba con mucha angustia. Y entonces lo que empezó a hacer fue ofrecer sus Eucaristías, ir a misa y ofrecer la misa por esa persona. Y como que ya ha pasado un tiempo, ya entonces volvió a soñar con esa persona y ya en el sueño le encontró con paz. Ahí uno en algún momento pudiese decir, bueno, pues es una mera proyección, es algo psicológico, algo que estoy imaginando. Podemos verlo así muy científicamente, pero también en la fe podemos afirmar, sin duda alguna, la Eucaristía de que ayuda, ayuda. Estén acá o estén allá, al final ayuda, ¿no? En la parte de las expresiones hacia los difuntos, ¿no? Yo a veces les hago el hincapié a las personas que luego andan ahí preocupadísimos, ay, es que ya no llores porque no descansa, no lo dejes descansar y cositas de ese tipo, las expresiones. Y yo les decía en alguna ocasión, en algunas reflexiones a las personas en la comunidad, le digo, vergüenza más bien debería dar cuando como hijos se están peleando como perros y gatos, que eso sí, no le está dejando en paz al papá, a la mamá, porque está delante de Dios el papá y la mamá, pero también tienen un vínculo acá. ¿Qué sentirá un padre, qué sentirá una madre allá, incluso en la presencia de Dios mismo, ver a sus hijos así? Eso sí roba la paz. No que esté yo llorando por ellos, ¿no? Porque a veces ahí es donde como que nos desentendemos y pues ya, es bien fácil, ¿no? Ya, ya no lloro y ya, ¿no? Tenemos que saber honrar en ese sentido la memoria de nuestros padres y en esa parte darnos cuenta, ¿no? De que también el amor a nuestros padres no termina aquí. O sea, sí, sí es mi oración, pero también es mi compromiso de vida, honrarlos. En la experiencia
de la confesión, yo pudiese compartirles. Hay algo que a las personas que ya saben, pues, que están en artículo de muerte, que ya están graves, que se van a morir. A mí siempre me ha calado mucho que la pena generalmente más grande que se llevan es ver a su familia peleando. Cuando una persona agarra y dice, padre, pues yo sé que ya mis días ya no serán muchos, yo ya me pongo en manos de Dios, pero me llevo el pendiente, ¿no? Que ahorita en vida mis hijos no se hablan, ya están peleándose, no sé qué. Nada más me pongo a pensar qué va a hacer cuando ya no esté, ¿no? Y esa parte, híjola, ahí sí cala, ¿no? Porque al final, pues es parte de lo que nosotros como familia tendríamos que, pues, que asumir. Luego no tenemos papás perfectos, pero entonces honrar la memoria de nuestros padres o de cualquier ser querido difunto, esté en el cielo o esté en el purgatorio, tendría que ser como un acto de amor. Y sería con mi oración, sería con mis acciones, porque es así como la forma en que, no sé, como ustedes como papás, mamás que tienen a sus hijos, si ustedes en algún momento ven que uno de sus hijos aprendió lo que ustedes le enseñaron o está siendo un buen hijo, no, no el santo, no el ideal, pero es un buen hijo, eso produce gozo en su interior, una satisfacción, es decir, caray, valieron la pena, no sé, los regaños, las nalgadas, las arreadas, valió la pena, ¿no? Y ese gozo espiritual, ese gozo interior, esa es la forma en que nosotros pues tenemos ese vínculo. Ahí es donde yo creo que valdría la pena fijarnos, más allá de que si ya les descontamos tantos días o tantos años en el purgatorio, si ya salió, si todavía queda, si seguimos pidiendo, es más allá del deber, ¿no? Es por amor. No sé si con esto un poquito quedemos. Ay, sí, padre, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces a pasar a nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con una de las cosas que más podemos decir usamos en la reflexión que hacemos de la iglesia, pero que a veces nos quedan luego muchas dudas. Es lo que se llaman las notas de la iglesia. Las notas de la iglesia es cuando nosotros en la profesión de fe decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, ¿no? Entonces, esas notas de la iglesia son las que caracterizan a la iglesia y nosotros las profesamos, pero ahí es cuando luego respingamos. ¿A poco sí la iglesia es santa, no? ¿De veras? No es así como que una mentirilla que nos están echando y entonces vamos a tratar de profundizar en ese significado, ¿no? ¿Qué es lo que implica el hablar justamente de estas notas de la iglesia que han sido elaboradas con una finalidad? Pues bien clara, ¿no? Es el tema 13, son las propiedades esenciales o también conocidas como las notas de la iglesia, ¿no? Estas notas de la iglesia tienen un origen muy interesante porque se trataba de ver cuáles eran como las características que iban a identificar a la iglesia verdadera. Y es un tema que podemos decir incluso es actual, ¿no? Porque cuando luego nos visitan ahí los amigos protestantes y cositas así por el estilo, no, no, es que nuestra iglesia es la que fundó Cristo, no, no, es la de nosotros y no sé cuánto y no sé qué. Entonces, el hablar de las notas de la iglesia es, en ese sentido, lo que en la reflexión se elabora para descubrir cuál comunidad eclesial, cuál iglesia es la que se tiene, digamos, por verdadera, ¿no? Entonces, la iglesia, podemos decir nosotros, por lo que ya vamos justamente aprendiendo, es entonces el cuerpo de Cristo. Y así, con Cristo, nosotros podemos decir, la iglesia es una sola realidad, ¿no? La iglesia tiene a Cristo por cabeza, entonces la iglesia también es parte de Cristo, ¿no? Cristo es la cabeza y la iglesia, todos nosotros
somos ese cuerpo de Cristo. Entonces, estas cualidades, estas propiedades que tiene la iglesia, le vienen dadas por el mismo Jesús, por el mismo Señor. Es ahí donde nosotros podemos ir revalorando ya esta experiencia, ¿no? Entonces, nos van a hablar de la naturaleza de la iglesia, de sus características esenciales, sus propiedades más importantes, pero tenemos que recordar que es entonces desde Cristo. Es Cristo el que le comparte, ¿no? O de donde vienen esas notas, esas características, para que entonces nosotros podamos asegurar, podamos descubrir esa nota, esa iglesia que es la iglesia de Cristo. Y es por eso que decimos, ¿no? Esta iglesia es la de Cristo, ¿por qué? Porque tiene estos rasgos que no son de ella, vienen desde Cristo. Si pensáramos por hacer ahí la comparación con los hijos, ¿no? A este hijo sí se parece, este hijo sí es mío, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene las orejotas como yo, tiene la nariz igual que yo. A lo mejor saldría un hijo güerito, de ojos claros, y yo soy todo prietito y color de llanta, pues no, hombre, este no, ¿de cuál es mi hijo? ¿No? No, no vienen las características de mí. Entonces, ahí tenemos que ver, bueno, ¿cuál comunidad es así? La efectiva, ¿no? La que es el cuerpo de veras de Cristo. Y esto nosotros lo vamos a tratar de ir penetrando. Estas notas de la iglesia al venir de Cristo se puede decir que se trata de una sola cosa, pero que también se tiene la posibilidad de analizar desde distintos puntos de vista. Entonces, la naturaleza de Cristo, nosotros la vamos a ver a través de varios signos que van a ser esas notas, ¿no? Esas notas que vamos a ir teniendo, pero que son justamente como una sola misma realidad que se van viendo ahí de distinta manera. Ahí nos van a poner como ejemplo en el texto esta partecita de un vitral. Entonces, es la luz del sol, es una sola luz, pero al pasar por el vitral va a adquirir distintos matices. Pues pongamos así, ¿no? La iglesia, digamos, es como ese vitral, la luz es Cristo, pero aquí, cuando nosotros lo vamos a ir viendo, va a tener distintos matices. Y es cuando ya nosotros vamos a empezar a hablar justamente de que la iglesia es una, es santa, es católica, es apostólica, y ahí es cuando ya nos vamos a ir distinguiendo, ¿sí? Entonces, hablamos de la iglesia, que es una, es santa, es católica y apostólica. Estas notas de la iglesia, pues ya son las que a través de los años se han quedado ya establecidas, ¿no? Pero no son las únicas. Dependiendo los autores, se han elaborado en sus reflexiones distintas notas que también algunos les cambian nombre o algunos han agregado otras, pero la esencia es la misma, ¿no? Se trata de la misma cosa, pero vista desde distintas ópticas. Eso es importante que nosotros lo entendamos, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que es entonces la misma realidad, la misma naturaleza, ¿no? Pero vista desde diversos puntos de vista, vamos a ponerle nosotros. Lo vamos a ver de distintas maneras, pero nos va a remitir a lo mismo. ¿Por qué la iglesia es una? Por Cristo. ¿Por qué la iglesia es santa? Por Cristo. La iglesia católica por Cristo, apostólica por Cristo. Todo va a brotar de Cristo, ¿no? Cuando alguien nos diga, ay, la iglesia es santa, ¿cuál santa? Si son bien, no sé qué. Sí, sí, pero no es santa por nosotros, porque nosotros no fundamos la iglesia. La iglesia es Cristo. Nosotros somos agregados a esa iglesia. Y entonces podemos decir, la iglesia es santa por su fundador. Y dado que nosotros somos partícipes, nos han invitado, digamos, a participar acá, ahora mi tarea es vivir esa santidad, esa unidad, esa catolicidad, esa apostolicidad. Como si nos invitan a una fiesta, ¿no? O sea, una fiesta de esas temáticas. Va a ser la fiesta, hace tiempo había esas fiestas, bailes de blanco y negro. Sale, pues. Entonces,
quien organiza la fiesta ya puso la temática. Si yo quiero participar en esa fiesta, si yo me quiero agregar, yo tengo que ir de blanco y negro. Pensemos que sí, la temática de la fiesta es la santidad. Entonces, si yo quiero participar de esta fiesta, ahora yo tengo entonces que revestirme de esa santidad, o de esa unidad, de esa catolicidad, de esa apostolicidad. Es ahí donde entonces, dado que esto viene de Cristo, ujú, esa es la parte de la esencia, ¿no? Esto es lo que la iglesia es. Esto es su ser. Y del otro lado, donde nosotros pues participamos, entonces al hacernos parte de la iglesia, al participar de la iglesia, ¿sí? Para nosotros esto se convierte en una tarea, se convierte en el quehacer. Y así, esta va a ser como la clave para entender las cuatro notas. Cristo es uno, vive en la unidad. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esa unidad. Cristo es el católico, es la universalidad. También nosotros tenemos que, y así es donde nosotros podemos ir viendo cómo se van a ir desdoblando esas características. Y por eso mismo, cuando se hablan de estas notas, pues van unidas, porque provienen del mismo origen, ¿no? Vienen de Cristo, y dado que vienen de Cristo, es donde se trata de la misma realidad. Esto para nosotros podemos decir es un regalo, es un don, pero todo don siempre podemos decir por eso que conlleva una tarea, una responsabilidad. Se nos regala este Cristo que es católico y yo tengo mi tarea, entonces si quiero ser parte del cuerpo de Cristo, pues tengo que ser católico. Tengo que entonces darme cuenta de esa realidad. Y así nosotros podemos ir haciendo de nuestra vida, a partir de esas cuatro notas, pues toda una misión. Mi misión, mi tarea es esta, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de cuál es nuestra tarea. En todo esto, también se va a jugar con el lenguaje de la escatología, esta realidad del ya, pero todavía no, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces estamos entre dos extremos. La iglesia pero todavía no. Porque ya es santa, podemos decir, en el ser, en su ser ya es santa. ¿Por qué? Porque la fundó Cristo. Pero todavía no se llega al momento de la consumación. Ujú. Entonces, dado que todavía hay chamba, todavía nos falta, ¿no? En la parte del quehacer. Aquí estamos hablando de cada uno de los integrantes. Dado que los integrantes de la iglesia todavía no es que seamos precisamente santos, todavía no estamos haciendo la tarea como debemos, bueno, por eso la iglesia ya es santa, pero todavía no. Ya es una, pero todavía no. Ya es católica, ya es apostólica, pero todavía no. Y es donde entonces se tendría la comprensión de estas notas, ¿no? ¿Cómo es que se va explicando justamente esta parte? Vamos ahora a irnos uno a uno analizando estos elementos, estas notas de la iglesia, para que entonces pues vayamos comprendiendo, también profundizando, pues lo que realmente implica cada una de estas notas. Vamos a empezar entonces primero con la iglesia, que es una, ¿no? La iglesia es una. Estamos aquí ante la nota de la unidad. Cuando nosotros hablamos de la unidad, tenemos que recordar, como lo veníamos diciendo, ¿no? Si la iglesia viene de Dios, Dios es la fuente. Ujú. De Dios proviene la iglesia. Aquí uno tiene que recordar que Dios justamente es trino, son las tres personas, pero también al mismo tiempo es uno.
Nosotros decimos, es uno y trino, ¿no? Entonces, en Dios se está estableciendo ya también, sí, esta diversidad en la unidad. Hay tres personas, aquí nosotros podemos hablar, ¿no? De esta diversidad, pero se trata también de un solo Dios. Y es acá donde nosotros podemos hablar de esa unidad. Entonces, nosotros, dado que venimos de Dios, uno y trino, también así nos hacemos partícipes de esta realidad, de este misterio, ¿no? Y esta condición, pues, les participada. Aquí vale la pena recordar, ¿eh? Estamos hablando de Dios ante el misterio de la Santísima Trinidad. Y porque es misterio, no lo vamos a votar. No es algo que vayamos a votar en nuestra comprensión, como 3 es igual a uno, ¿no? Pero al final es lo que se tiene. Nosotros entonces, como comunidad, como iglesia, somos entonces partícipes de ese misterio, de esas características. Y por lo tanto, también en la iglesia estamos llamados a vivir esa realidad de ser una sola iglesia, ¿no? Esa unicidad. Y al vivir entonces esa unicidad, ser una iglesia, por lo mismo también se vive la indivisibilidad. Ujú. Es también indivisible la iglesia, no se puede dividir. Es un solo Dios, también la iglesia tendría como característica esta indivisibilidad. Así es como entonces se empieza a comprender, ¿no? Porque venimos de Dios, participamos de esta característica de Dios. Aquí nosotros vamos a tener muchas imágenes que a lo largo de la reflexión se han empleado para discutir, reflexionar esta iglesia una, ¿no? Ahí se nos comparte justamente que hay un solo rebaño, hay un solo pueblo, una sola grey, ¿sí? El pueblo, un solo pueblo de Dios. También se habla cuando estamos, por ejemplo, de que somos los sarmientos. Está esa parte del árbol que tiene muchas ramas. Entonces, hay muchas figuras, hay muchas formas en las que se presenta el misterio. Pero esto es lo que estamos ahí tratando justamente de vivir. Así, si nosotros vamos viendo, cuando se habla de la iglesia una es en razón de que está participando de la unidad trinitaria. Y entonces, esta partecita es una prolongación, es una extensión, ¿no? Es una prolongación de esta unidad que se da en Dios. Cuando nosotros estamos justamente en este sentido, ahí tenemos que darnos cuenta de nuestra tarea. Si Dios es uno, también nosotros estamos llamados a ser uno. ¿Por qué? Porque venimos de Dios. Y este siempre será este desafío. Ese es el desafío. Y dado que nosotros somos como el rostro de Dios, por decirlo de esa manera, la iglesia, ¿sí? Cada uno de nosotros somos ese rostro de Dios, ese rostro visible, entonces nos toca, ujú, manifestar en lo visible esa unidad. Esta parte es también algo por lo cual Cristo se comprometía, ¿no? Cristo agarraba y decía en la oración sacerdotal, te ruego por estos, Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Y eso es entonces nuestra tarea, esa es nuestra misión. Estamos llamados a dar visiblemente ese testimonio de unidad. Aquí recordemos, vale la pena como anotación, el demonio,
¿sí? El diablo significa el que divide, es el que va a atacar justamente todo proyecto, todo impulso, toda forma de vivir esa unidad, ¿no? Aquí es donde nosotros debemos estar muy cuidadosos. En tantos momentos, en la comunidad en la que pertenecemos, en la iglesia, en la comunidad de oración, en el grupo de no sé qué, de quién saqué, pues vamos a tener diferencias y es normal. ¿Por qué? Porque hay una diversidad, ya decíamos, es un reflejo de un solo Dios y tres personas distintas. Pero la bronca es cuando se atenta contra esto, ¿no? Cuando nos dividimos, porque cuando hay división, cuidado, lo que divide no viene de lo alto. Cuando aquí la división se está presentando, es que ya me voy a salir de este grupo, es más, me voy al otro grupo porque allá sí me entiendo con ellos. Aquí con estas gentes, no, cuidado, cuidado, porque entonces no estoy justamente haciendo mi tarea. No es fácil vivir en la unidad, claro, es un desafío, pero también es donde nosotros podemos ir creciendo, podemos ir creciendo. Ahora, esta unidad para nosotros se tiene que generar, se tiene que custodiar en torno a tres lazos, a tres vínculos que se van a dar, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí tres elementos que nos van a permitir afirmar que estamos o no en la unidad. El primer elemento tiene que ver con la fe, es decir, lo que creemos. Si yo ya estoy creyendo algo distinto a lo que tú crees, entonces ya estamos atentando contra la unidad. Y aquí, bueno, pues entramos en conflictos. La cuestión aquí es la parte doctrinal, ¿no? ¿Qué estamos nosotros enseñando, aprendiendo? ¿Es de lo que dice Cristo o no? Hoy leí en la mañana un artículo de una iglesia protestante, no recuerdo si en Suiza o Suecia, creo que es Suiza. Pero entonces han publicado pues una indicación para quienes quieran ser pastores en esa comunidad. La condición a partir de la publicación de este documento es que acepten realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. Si alguno quisiera ser ministro en esa comunidad separada protestante, si alguno quisiera ser ahí ministro y no está de acuerdo con esto, entonces ya no lo van a aceptar. Y ahí es donde entonces empiezan las divisiones. Un momento fuerte fue con la iglesia anglicana. Los anglicanos, los ingleses, recordemos allá en el siglo XVI, Enrique VIII pues hizo berrinches con el Papa porque éste quería cambiar de mujer cada rato, ¿no? Y entonces le decía al Papa, pues que tenía que darle chance, y pues el Papa le dijo, no, o sea, ya te casaste por la iglesia ya, hasta que la muerte se pare, ¿no? Entonces por eso fue que se enojó. Entonces es una iglesia que propiamente es casi igual a nosotros, nada más la bronca fue ahí en la cuestión de la autoridad, la cabeza. Pero de ahí fuera lo demás tienen sacramentos, tienen la misma enseñanza. Hasta que hace unos pocos años, del 2000 para acá, empezaron a cambiar las cuestiones de la fe, las cuestiones de la doctrina. Y entonces ahí es donde empezaron a tener desviaciones, es donde se empieza a romper la unidad, se empieza a romper la comunión. Tal fue el momento que hubo de este rompimiento que muchos anglicanos tomaron la decisión de pasarse a la Iglesia Católica. Papa Benedicto XVI tuvo que hacer dentro del derecho canónico unas modificaciones para que entonces esas comunidades anglicanas convertidas al catolicismo tuvieran un estatus especial en razón de sus ministros, porque son sacerdotes ordenados con validez y todo, pero son sacerdotes que en la cuestión disciplinar son casados. En la iglesia de nosotros no es algo de dogma el celibato, es una cuestión disciplinar, entonces por eso hubo que hacer estas adecuaciones. Pero es ahí cuando nos vemos entonces esta parte de la unidad. Si nos damos cuenta, pues es el primer elemento importantísimo.
El segundo elemento donde tenemos que vivir esta unidad es en razón de los sacramentos. Los sacramentos también no son una cosita que uno se inventó, son los que Dios nos está dejando y sabemos que son como canales a partir de los cuales se nos está comunicando la gracia, esa gracia de Dios. Y esto pues también exige de nosotros definitivamente el analizar, bueno, este sacramento que hicieron allá, ¿es válido? ¿No es válido? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo no se hizo? Y tenemos que tener mucha prudencia para ver si hay esa unidad o no la hay. Y tenemos un tercer elemento. Ese tercer lazo, ese tercer vínculo, tiene que ver justamente con la cuestión del servicio en la caridad. Ese servicio en la caridad para nosotros es lo que conocemos como la autoridad. Si nosotros ponemos autoridad, pues a veces nos quedamos con un concepto muy mundano, pero recordemos que la autoridad en la iglesia el Señor la establece para el servicio. Si yo he hecho esto, dice Jueves Santo, Última Cena, ustedes también es para darles ejemplo, para que también lo hagan, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos tres vínculos. Si podemos ahí profundizar, estamos aquí en el elemento de lo que nosotros llamamos la pastoral profética. Es lo que se enseña, ¿no? Es la parte de la enseñanza. Después tenemos el elemento litúrgico, que son también, pues, la forma en cómo nosotros celebramos al Señor. Y aquí vendría el elemento de la pastoral social, que es lo que tiene que ver con el gobierno en la iglesia, que tiene que entenderse como ese servicio en la caridad. Así entonces, cuando una persona se hace parte de la iglesia, estos tres elementos son los que tienen que aceptar. Si yo, por ejemplo, soy bautizado, pero no acepto al Papa, ya no estoy siendo católico. Ya estoy ahí queriendo hacer mi grupito aparte. ¿Por qué? Porque no estoy asumiendo el elemento del servicio. Sí, a lo mejor la parte de los sacramentos, yo sí creo en los sacramentos, pero no me confieso, no, 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 eso de la confesión a mí como que no me va, con permiso, yo ese no lo practico. Entonces ahí ya no me estoy juntando con la iglesia, ya estoy separándome, ya no estoy viviendo esa unidad plena, ¿no? Entonces, es la parte que uno tendrá siempre que cuidar, estar en esa unidad. Cuando nosotros coordinamos estos tres elementos, es entonces cuando podemos decir que vivimos en una verdadera comunión. Y estar en comunión es estar justamente en la iglesia, es tener esta común unión. ¿Qué es lo que tenemos en común? Estos elementos, ¿no? Y aquí podemos entender cuando alguien se dice que está en excomunión, está excomulgado. Una persona en excomunión no es porque nada más la iglesia diga te excomulgo y ya. A veces solitos nos excomulgamos. Por ejemplo, cuando no me confieso. ¿Por qué? Porque no creo en la confesión. Solito me estoy apartando de la comunión. No hace falta que me den un decreto de que estoy excomulgado porque no, yo estoy rompiendo esa comunión. Yo estoy saliéndome de la enseñanza, de los sacramentos, del servicio. Yo lo estoy rompiendo. Nosotros como sacerdotes, por la formación, tenemos conocimiento de qué elementos son los que pueden excomulgarnos. En nuestro caso, la excomunión se llama late sentencia. Es decir, cuando yo cometa alguna falta contra estos vínculos, de inmediato yo sé, no me tiene que decir nadie, que ya quedé excomulgado. Por esto, por aquello. A mí como sacerdote no me tienen que notificar absolutamente nada, porque ya es de mi conocimiento, no tengo esa ignorancia. En el caso de un fiel, ahí si en algún momento rompe la comunión en alguno de estos tres elementos, sí se le tiene que hacer la notificación. ¿Por qué? Porque ahí se estaría actuando, digamos, en ignorancia. En el caso de nosotros no, ¿por qué? Porque son algo que ya nosotros sabemos. Ahora, en esta parte, entendamos también, jamás, jamás lo pasemos por alto, que estamos hablando de la comunión, ¿sí? Y que la comunión
La unión no es igual a la uniformidad. Pensemos en un desfile, ¿no? Van los niños a desfilar y van todos bien uniformados, bien limpiecito el uniforme, todo igualito, marchan maravillosamente perfecto, pero no porque lleven el uniforme significa que estén unidos. Los del grupo A no le hablan a los del B, ¿no? Por ejemplo. Y se supone que están en la misma escuela, sí, pero no están unidos. Van uniformados. Entonces, hablar de unidad, hablar de común unidad, implica dejar un espacio para la diversidad. Y esa es nuestra grandísima riqueza en la iglesia, en todos los sentidos. Hoy la palabra diversidad casi de inmediato la relacionamos con estas ondas de la ideología de género y esas cosas, pero no. O sea, la diversidad es la posibilidad de tantas y tantas realidades dentro, en este caso, de la iglesia, de una comunidad. El que nosotros tengamos diversas formas, diversas maneras, esta parte también nos enriquece, nos ayuda. Y tenemos que ser ahí entonces muy prudentes, muy cuidadosos para saber respetar. Es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta. Bueno, una cosa es que no me guste, pero no porque no me gusta significa que no tiene lugar en la iglesia. Claro que no. Claro que hay un lugar en la iglesia para todos. Y aquí la diversidad puede ser en los movimientos, en los grupos, en el carisma, en los distintos pueblos, puede ser por muchos elementos, pero tenemos que cuidar justamente esta parte de la diversidad. No caer en esa trampa de que todos tenemos que ser como iguales, que no, para nada, para nada, para nada, para nada. Cuando alguien rompe entonces la unidad, decíamos nosotros, se está cayendo en esa excomunión, se está atentando, ¿no? Contra esta partecita. Y el nombre que se recibe para quien comete esta falta, pues se le avisa y todo, pero esto que está cometiendo es lo que es una herejía. Y por eso la persona sería llamada un hereje, de acuerdo justamente con lo que está viviendo. Entonces, ahí yo tengo una excomunión. ¿Por qué? Porque estoy ya negando aquí, en este caso, mi fe. Cuando yo salgo de pleito con la iglesia y entonces rompo la comunión, pero resulta que es en torno a la cuestión litúrgica, la cuestión de la autoridad, ahí esto ya se llama cisma, son las diferencias. Aquí ya es cuando no creo en todos los sacramentos, cuando esta parte de la autoridad también entonces yo la desconozco, ¿no? Y ahí estamos rompiendo ya nuestra propia unidad. Entonces la excomunión tiene estas dos disponibles, estas dos posibilidades disponibles, digamos, cisma y herejía, dependiendo contra qué se atente, ¿no? Contra qué se rompa la unidad. Bueno, nosotros aquí, siendo muy honestos, como cristianos, tenemos una deuda gigantesca con el Señor, gigantesca, ¿no? Todos los cristianos, todos, el color y sabor que seamos. ¿Por qué? Porque hemos roto la unidad. Hemos roto la unidad, hemos hecho una división por todos lados, ¿no? A lo largo de la historia de el cristianismo, ha habido tantísima división al por mayor, al por mayor. A lo largo, pues, de la historia ha habido cismas, ha habido herejías, ha habido divisiones entre nosotros. Y esto, pues, no solamente pasa fuera de la iglesia, ¿no? También pasa dentro de la iglesia. Podemos hablar de estas divisiones que se hacen, estas heridas
heridas que se reciben, ¿no? Entonces, ahí, en ese tipo de situaciones que luego nos van justamente como ganando, porque tristemente, ¿no? Se va haciendo una división, pues ya no solo entre los protestantes, sino en nuestros hogares, que porque ya la tía ya es cristiana, que porque el primo de allá ya se hizo pocholongo de quién sabe qué, que el otro se hizo testigo de no sé qué, que... Entonces, esto es una bronca y es una deuda. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, justamente en la Basílica del Santo Sepulcro, eso es un conflicto horrible, horrible, horrible por el escándalo que se da. En la vivencia de lo que es el Santo Sepulcro, por ejemplo, se turnan por horas las confesiones cristianas. A los católicos, no me recuerdo si es de 5 a 6 de la mañana o de 6 a 7. Y así, a tal iglesia, a la ortodoxa no sé qué, a la denominación quién sabe qué, y por horas les toca. Y en esa basílica, un pedacito es para ti, un pedacito para el otro, un pedacito para aquel. Es un reflejo de cómo hemos dividido el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es una tarea. Cuando nosotros tengamos pues esta realidad desde frente, pues tenemos también ahí que tomar conciencia, ¿no? Esta tarea, esta misión de buscar la unidad. De parte de la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, ha habido un cambio. Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado, ¿eh? Ha habido un cambio en la manera en que se ve esto, pero todavía no llega a aterrizarse en nuestras realidades más concretas. En el Concilio Vaticano II hubo aproximaciones, hubo incluso documentos que van invitando justamente a buscar lo que une, a buscar lo que divide, pero jamás, 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 jamás olvidemos que antes de eso en la iglesia también había muchas condenas y había, hay una discusión muy chistosa en ese sentido en el año 1054, cuando se dio la separación entre los católicos de Occidente, nosotros, y los católicos de Oriente, los ortodoxos, se dieron la excomunión. Entonces los de allá nos excomulgaron a nosotros y los de acá excomulgamos a los de allá. Entonces se dice que desde ese año, desde el 1054, todos estamos excomulgados por decreto. Fue justamente hasta que termine el Vaticano II cuando las dos iglesias, como una iniciativa, se levantaron la excomunión. Se reunió el patriarca Atenágoras con el Papa Pablo VI y ya levantaron la excomunión, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta chamba. Esto de buscar la unidad, nosotros lo conocemos con el nombre de ecumenismo. El ecumenismo tiene su raíz como la palabra economía. En el griego se refiere a la casa. Entonces es como administrar la casa, buscar la unidad dentro de la casa. Aquí tenemos que hacer una distinción bien importante, ¿sí? Esto, lo pongo acá como nota, es distinto al diálogo interreligioso, que son cosas bien diferentes. Cuando hablamos del diálogo interreligioso, hablamos del diálogo entre religiones. Aquí, por ejemplo, nosotros hablaríamos de religiones, el cristianismo. Hablaríamos, no sé, el judaísmo, el islamismo, el budismo y tantísimas, ¿no? Pero diálogo interreligioso no es el que nosotros hacemos en casa. Digamos, el diálogo es fuera de, ¿no? Fuera de casa. El ecumenismo es el diálogo dentro de la casa. Entonces, cuando se habla de la tarea ecuménica, es buscar la unidad entre cristianos.
Nosotros le llamamos luego, no sé, a los mormones, o la religión de los mormones, la religión de los pocholongos, la religión de los cristianos, la religión de... No son religiones. Propiamente nosotros seríamos en el lenguaje comunidades eclesiales, serían sectas, pero no son religiones, porque la religión es la misma. La religión es el cristianismo, todos creemos en Cristo. Entonces, cuando ese diálogo se hace al interno, es el ecumenismo. Y cuando ya es con gente que no cree en Cristo, con otras religiones, ya es entonces el momento de hacer un diálogo, pero fuera de. Ahora, en este ecumenismo, ¿sí? Nosotros a nivel institucional, a nivel ya general, pues vamos a encontrar niveles, ¿no? Y estos niveles, pues van a ir, por ejemplo, en cuestiones doctrinales, ¿sí? Se va a analizar la cuestión de la doctrina, la cuestión de la teología, pero también se analiza, por ejemplo, la cuestión disciplina. ¿Cuáles son las disciplinas que se siguen aquí, que se siguen allá? Entonces, tiene muchas dimensiones, tiene muchos rostros este diálogo ecuménico. Y dependiendo de la forma en cómo se haga, es cuando entonces ya se podrá sacar estos provechos, estos frutos. Pero tiene muchas dimensiones. Aquí lo importante es nosotros, en lo concreto, bueno, que nos toca. ¿Cómo estoy estableciendo yo diálogo con gente cristiana de mi entorno? ¿Soy de los que tocan la puerta y sale y les echa agua para correrlos? ¿Soy de los que se vacilan a los testigos de Jehová y les dice que su Dios es Batman porque o busco, soy puente para esta unidad? Porque esa es la tarea. Esta es la tarea que Cristo nos da, buscar la unidad. Y la unidad se empieza buscando justamente en aquello que tenemos en común. ¿Sabes qué? Acerca de la Virgen, tenemos diferencias, no toquemos ese punto. Pero si queremos rezar, tú rezas el Padre Nuestro, y yo también, pues vamos a rezar un Padre Nuestro. Vente. Y ya en ese sentido, podemos sacar mejor, pero mucho mejor provecho. Eso en torno a la unidad. Damos ahora un paso a la otra nota, ¿sí? La iglesia es santa, esta es también de las más discutidas. Ujú. La cuestión de la santidad. ¿De veras la iglesia es santa? ¿De veras? Vemos la iglesia y hombre, cada testimoniazo que nos echamos luego, que híjola, pues no, de santa no tiene nada, ¿no? Pero lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Es Dios uno y trino el que le da origen a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Y es acá justamente donde nosotros, porque venimos de Dios, la iglesia es santa, ¿no? La iglesia, nosotros somos santos. Esta es una cuestión, se dice, ontológica. ¿Qué es lo ontológico? Ujú. Es lo que tiene que ver con el ser. Y eso no cambia. Todos somos santos. Ya lo somos. Ah, pero yo somos santos, pero somos santos. Otra cosa es que esto que somos lo asumamos como el quehacer, ¿no? Como explicábamos hace ratito, ¿no? Entonces, la iglesia es santa gracias a Dios. La iglesia es santa gracias al Señor. Uno aquí, entonces, se dará cuenta que tenemos esa santidad de parte de Dios, pero que entonces también tenemos esa tarea, ¿no? La tarea, si yo soy parte de esta iglesia santa, mi tarea será vivir en santidad. Y esa será la chamba, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, ¿no? Vivir esa santidad. Ya la iglesia es santa, ahora yo tengo que asumir este quehacer. Tengo que hacer mi tarea, mi misión. Y aquí es donde ya vendrá la lucha. Ahora, dado que la santidad viene de Dios, ¿sí?
Fijémonos cómo llega esto, ¿no? Para que lo comprendamos. La santidad, ujú, nos la consigue Cristo. Y como Cristo ya se fue, sabemos que nos dejó al Espíritu Santo. Y es entonces el encargado de comunicárnosla. Y el Espíritu Santo tiene distintos medios, vamos a poner así, formas para hacernos santos, para llegarnos la santidad. Y sobre todo, pues hablamos acá de los sacramentos, ¿sí? Especialmente, pero no únicamente, no únicamente. Bueno, ¿qué es? Voy a cambiar palabras. ¿Qué es lo que nos consigue Cristo? Cristo, decimos, es el Hijo, lo platicamos la vez pasada. Entonces Cristo nos hace hijos. Y este ser hijos se nos renueva por el Espíritu Santo. Él es el que se encarga de esto, ¿no? Entonces, acá en el Espíritu Santo, a través de los sacramentos, nos hace alimentarnos de esa gracia y con esa gracia nosotros podemos hacernos hijos. Y al hacernos hijos, estamos actuando como santos. Esta es la verdad de la santidad. Santidad no es nada más golpes de pecho, y para acá, para arriba. No, no. Santidad es que yo aprenda a ser hijo y viva como hijo. Porque viviendo como hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces también voy a lograr vivir como hermano. Es decir, una fraternidad que habrá de colocarme como parte de una familia. ¿Sí? Y esto sería muy, pero muy importante que nosotros así lo descubramos. Esa santidad la tengo que vivir por eso con la caridad, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de eso. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Ama a ti mismo. Y es entonces un llamado que todos recibimos. El Señor, ¿sí? Dios quiere que todos se acerquen, pues, a Él. Ujú. La voluntad salvífica es que todos se salven. A la de- Al conocer esto, o sea, uno por lo menos, ¿no? Por lo menos agradece, ¿no? Y aquí tomamos este llamado universal. Es un llamado universal a la santidad, a la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se condene. La santidad entonces es un llamado para todos, todos. No es para un grupito, no es para mis cuates, no es para mis amigos. No, no. Es participar entonces de esta vida divina, no es participar de la vida de Dios. Y aquí es lo bonito, porque podemos irnos dando cuenta que han pasado a lo mejor ya tantas realidades en nuestra vida que nos hemos, por decirlo, deshijado, pero Cristo sigue presente entre nosotros para volvernos a adoptar, para volvernos a dar esa salvación. Y esta parte es la que vale la pena, es por la que la luchamos, ¿no? Nosotros tenemos ahí pues que hacer nuestra misión, nuestra tarea. Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia, también entonces tenemos que reconocer, ¿no? Ya estamos aquí diciendo, Cristo es el santo. Y por eso, por Cristo, ¿sí? En el Espíritu, Cristo el santo, en el Espíritu nos santifica y nos
ayuda en ese sentido a que también vivamos la santidad. Me explico. Una cosa es el ser y otra vez, el qué hacer. Cuando nosotros somos santificados, por ejemplo, en el bautizo se nos halla la gracia de ser hijos de Dios. Todo bautizado es hijo de Dios. Todos, 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 todos. No más que algunos nunca usan esa gracia. La recibieron y ahí está. No se pierde, no se quita. No se quita. Está ahí, podemos decir tantas veces, hasta extraviándose, perdiéndose. ¿Cuántas ocasiones hace falta, ¿no? Podemos decir así, el tomar conciencia de cómo es el Espíritu Santo, es el Señor, el que nos está santificando, pero también ayudando a que eso que ya soy, ahora lo viva, ahora lo viva. Recordar aquí también que dentro de esos medios para la vivencia de la santidad, es donde nosotros encontramos la cuestión de los santos. La cuestión de los santos, ujú, es una tarea para nosotros. ¿Por qué es una tarea? Porque tenemos que vivir la santidad y entonces los santos para nosotros son ejemplo, son un modelo. Y esto es lo que hace nuestra chamba. Esto es lo que exige nuestra tarea. Y tenemos nosotros que buscar la forma, la manera de llevarla a cabo, de no dejarnos atrapar. Dentro de los santos hay algunos, solo algunos, no todos, que son canonizados. Esto es importante, a algunos, porque quizás haya mucha gente que haya muerto en santidad, pero no se le haya reconocido, no se le haya canonizado, y ahí nosotros estamos en ese sentido, pues invitando a la mejor a vivir la santidad y todo, pero no porque quiero estar en un altar, ¿no? Sino porque quiero vivir como hijo de Dios. Y así entonces, el vivir la santidad, dado que es una tarea de todos, implica que es una tarea de nosotros, que no somos santos, es decir, que somos pecadores. Por eso es la tarea. Ujú. Por eso es la tarea. Entonces, ahí todos somos pecadores, todos hemos pecado. Por eso la santidad, reitero, es una tarea. Sí, hay una expresión que se usa, ¿no? Para decir que la iglesia es al mismo tiempo santa y pecadora. Ujú. Es santa por el fundador y pecadora por nosotros, ¿no? Hay otra expresión que usa San Agustín y es muy querida por el Papa Benedicto. La iglesia, dice, es una casta meretriz. ¿Mm? Casta, pura, meretriz, significa quien se ha prostituido, quien se ha dejado contratar, para entonces adulterarse, ¿no? En su esencia. Aquí es donde nosotros tenemos justamente que recordar eso. En la parte de la santidad, pues esto de vivir la santidad, pues exige un testimonio, lo mismo que decíamos hace rato. Y esa santidad a manera de testimonio
pues va a tener distintos elementos, distintas formas. Pensemos, nos ponen ahí en esas ocasiones donde se han hecho jornadas, justamente podemos decir ahí, para pedir perdón por los males que se han realizado. Entonces, vienen esos momentos de reconciliación donde la iglesia toma conciencia del mal que hizo y entonces pide ayuda, pide también perdón si ha faltado. Son momentos que están ahí como pendientes para nosotros, ¿no? Cuando se hace también el momento de las canonizaciones, también ahí se está dando un testimonio vivo. Esta parte de las canonizaciones, ¿no? Pues habrá tantísimos santos, pues, ¿eh? ¿Cuántos estarán sin canonizar? Uf, yo creo que muchos. La otra tarea es edificar la iglesia, edificar la comunidad. Ahí está la prueba de fuego. Yo no puedo decir que soy santo y que hasta los ojos se me van para atrás y no sé cuánto, si no soy capaz de llevarme bien con mis hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios al que no veo si no soy capaz de amarme a mis hermanos. Aquí tengo que darme cuenta que se trata de la santidad, sí, de un regalo para abrir justamente esa experiencia, ¿no? De ser comunidad. La tercera nota es la catolicidad. La iglesia es católica. Hablar de la catolicidad es hablar ahora de la universalidad, pero lo tenemos que entender en dos maneras, que es aquí donde tenemos que ampliar nosotros nuestros conceptos. Cuando se habla de la catolicidad, que la iglesia es católica, está primero el sentido cuantitativo o geográfico, pero también encontramos tristemente a veces nada más nos reducimos al primero, ¿no? Pero también hay que decir que encontramos el aspecto cualitativo. Y ese es el interesante donde tenemos aquí que crecer. Sí, en el cualitativo, aquí ya nos referimos a los medios de salvación. Vamos a explicarlos. ¿Sí? Cuando uno hace referencia a la iglesia, que es católica, y hacemos referencia, empiezo con lo cualitativo, es empezar, ¿sí? A darse cuenta en lo cualitativo que si hay en la iglesia la plenitud de los medios de salvación. Y aquí entendamos los sacramentos, ¿no? En esta iglesia tenemos todos los medios de salvación, ¿o no? Y tenemos que decir que sí, que Dios ha dejado aquí los sacramentos en su totalidad para que nosotros podamos gozar de estos medios de salvación. Es ahí donde podemos decir la iglesia es católica. Puede haber algún otro grupo religioso, protestante, cristiano, y a lo mejor vamos y no, nada más está que la última cena, ¿no? La cena le llaman. Entonces te faltan los demás sacramentos. Es que no creo en ellos. Bueno, ahí ya no hay esa catolicidad, ya se rompió. La catolicidad tiene que ver, tiene que ver con todo esto que Dios nos da para salvarnos. Y ya en segundo término, la parte cuantitativa. En lo cuantitativo, nosotros pudiésemos decir que se refiere sí a su extensión geográfica, es decir, que la iglesia esté ya por todos lados,
pero también a que en la iglesia, dado que es algo universal, pues se mantenga, podemos decir así nosotros, no solo en todos los lugares donde está, sino que se mantenga también abierta a quien quiera llegar, se mantenga abierta a quien desea, a quien quiera. Aquí es donde entonces ya nos vamos dando cuenta que la catolicidad implica ujú, alguna cosa pues complicada. Bueno, esta realidad de los medios de salvación, quizás lo más sencillo que nos ubicamos. Pero la parte geográfica hay algunos que dicen, bueno, ya cuando la iglesia esté presente en todos lados, en todo el mundo, ya es cuando dice el libro que entonces ya se va a acabar el apocalipsis, el mundo, porque no podríamos caer en esa tentación así de decir esa partecita, ¿no? No se va por ahí. Esta realidad de decir que la iglesia es católica, como las anteriores, es católica, ¿sí? Se dice también desde arriba, es decir, desde Dios. Porque Dios, a través de su manifestación, que Él nos va a manifestar, déjenme que lea, tomado. Dios es de la Santísima Trinidad, es el que nos va justamente por la alianza que hacemos con Él a prometer desde el padre Abraham que estará presente en todos los pueblos y que será bendición para todos los pueblos de la tierra. Esa realidad, sí, quizás tenemos también que profundizarla, ¿no? Y le promete esto. Y ahí viene esa universalidad. Y también se dice que esta catolicidad viene desde abajo. También la otorga, digamos, en ese sentido, la vivencia nuestra, la vivencia humana. Y esto es acá donde ya nosotros hablamos del elemento geográfico, que tanto presente estamos en todos lados. Y a lo mejor uno puede, uno puede aquí en esta partecita mencionar que la catolicidad responde a la voluntad salvífica de Dios. Es una respuesta, ¿no? A esa voluntad salvífica de Dios Padre. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Y esto es entonces lo que va a otorgarle a la iglesia esta notita. Esta es nuestra misión. Y la cuarta nota que caracteriza a nuestra comunidad es lo que tiene que ver con la apostolicidad. La iglesia, decimos también, es apostólica. Al decir que la iglesia es también apostólica, estamos igual diciendo todo el recorridito que vemos en la revelación. Está Dios, ¿no? Y en el Señor Jesús hace una revelación. En aquí ya nos equivocamos. En el Señor Jesús hace su revelación, ¿sí? Pero cuando Cristo se va, aquí todo este encargo se le comunica a los apóstoles. Sabemos pues esa parte, es donde vendrá la acción del Espíritu Santo sobre ellos y habrá entonces de ayudarles a cumplir todo lo que implica, todo lo que implica esta vida. Ujú. Aquí.
es donde nosotros encontramos el fundamento para esta apostolicidad. Decir que la iglesia es apostólica es una tarea, ¿no? La tarea aquí, la misión, es entonces conservar, es guardar todas las enseñanzas de Cristo, todo lo que dice la revelación, ¿no? Para que no sea alterada, que no sea dañada. Esto es lo que se llama también el depósito de la fe. Es algo que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de esa apostolicidad. Cuando yo me estoy separando, estoy queriendo romper esa apostolicidad, es porque estoy rompiendo la enseñanza de Cristo. Así, esta apostolicidad se da, se cualifica en tres niveles, en tres niveles. El primer nivel se dice, la iglesia es apostólica porque la funda Cristo. Ujú. Estamos. Cristo es también apóstol del Padre, podemos decir, Él viene a enseñarnos las cosas del Padre y una vez enseñadas, ahora se toca para ir a compartir. Ahí vamos a compartir la enseñanza, lo que Cristo ha dado. Es también apostólica justamente por la tradición. Recordemos que aquí para nosotros la tradición no es el vuelo de 8 días, de nada, de esas cosas, ¿no? La tradición tiene que ver otra vez con el contenido, con la revelación que se ha recibido, con el depósito de la fe. Y ahí es entonces donde este depósito de la fe se custodia, se cuida, se va comunicando. Ahí se van poniendo de acuerdo en la partecita de cómo este depósito de la fe tiene que llegar a comprenderse. Entiendo que hay un momento así fuerte a veces cuando hay personas que es que por qué esto, es que por qué el otro, es que no son cosas que uno imponga, son cosas que uno recibe. Es que la iglesia, ¿por qué no sale de su atraso? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Porque son cosas que uno recibe. Por eso es apostólica. Si la iglesia rompiera esto, dejaríamos de ser apostólicos y entonces dejaríamos a un lado a nuestro Señor. Y no se puede. Y también es apostólica por la sucesión, por los sucesores. Porque aquí a los sucesores llevan, pues podemos decirlo así, como en la fila, ¿no? Pum, 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 pum. Esta partecita de la apostolicidad. Pero aquí hay un detalle interesante. Cuando se habla de los sucesores, se habla del conjunto, ¿sí? Se habla por la sucesión del colegio de los apóstoles. Hay por ahí una investigación, hay una investigación que es muy interesante porque se pone a ver como cuáles son los antecesores de los obispos con la intención de llegar al primer apóstol del cual vengo yo. Entonces, por ejemplo, yo obispo me fijo en quienes me consagraron. Cuando hay una consagración de un obispo, son tres obispos, el principal y sus dos acompañantes. Entonces, ya me fijo en tal obispo que es el principal. Y después, otra vez, ¿no? Sería así como hacia atrás. Bueno, a mí me ordenó tal obispo y a este obispo lo ordenó tal aquel, y así como que ir hacia atrás, como para decir, ah, pues yo soy de la descendencia de los apóstoles de San Pedro o de San Judas Tadeo, y ese sería un error. Porque no se trata de una descendencia así como que tú eres descendiente de este apóstol, tú de este otro. No, no. Aquí hablamos no de la descendencia, no de la apostolicidad por personas, ¿no?
La apostolicidad, démonos cuenta, se está refiriendo a la doctrina de la fe, a la enseñanza. Esta es la situación que no debemos nosotros perder de vista. Porque si nosotros lo perdemos de vista, entonces puede estar pensando a ver de qué apóstol vengo. Pues no, no va de esa forma, de esa manera. Tenemos que cuidar. Ahora, esta realidad de lo apostólico, entonces también nos pone en contacto, podemos decir nosotros, con las demás comunidades, ¿no? Es un vínculo. Lo apostólico es un vínculo hacia otras comunidades porque están teniendo la misma enseñanza. Ujú. Y cuando se hermanan, digamos así, por ejemplo, en una arquidiócesis, pensemos en la nuestra, tenemos diócesis sufragáneas, Tule-Huejutla y el arzobispo de Tulancingo, es entonces donde viene algo que nos está uniendo, ¿no? Nos está uniendo. Y en esta unidad es donde justamente puede darse, pues, esa continuidad. Ese vínculo, por un lado, podemos decir así, hacia otras comunidades, pero también hacia Dios, en lo específico, a lo que da como enseñanza, al depósito de la fe, al depósito de la revelación. Y con esto entonces nos damos cuenta de cuál es la iglesia auténtica, ¿no? Auténtica. Aquí los protestantes, pues es la parte del pleito que decíamos al principio, es que es la mía, es que es la tuya, es que quien la fundó, es que siempre habrá como esas discusiones. Pero esa era la idea de hacer estas notas, era como decir, pues tiene esta, tiene esta, tiene esta, tiene esta, entonces esta es la buena, ¿no? Por eso se elaboran. Otras, ya punto y aparte, otras notas, otras propiedades que ya no son tan importantes en razón de que son de los criterios que decíamos, han hecho otros autores, pero que ya no se asumieron como parte de la misma vivencia de la fe, está lo que se llama la indefectibilidad, ¿sí? Esta parte de la indefectibilidad hace referencia a que la iglesia siempre, siempre va a estar presente hasta el fin del mundo. O sea, nunca se va a acabar. Y pues, también nosotros lo creemos. La iglesia, hasta que aquí hay quienes en tantos momentos han augurado, ¿no? Que la iglesia se va a acabar y que no sé qué y que no sé cuánto. Está esa parte histórica anecdótica de cuando Napoleón llega en el siglo XIX, conquista el Vaticano, se lleva al Papa, lo secuestra, y entonces le dice al Papa, ¿no? Ahora sí se acabó la iglesia, ya se acabó, ya te voy a secuestrar, se moló la cosa. Y el Papa le contesta, mira, si nosotros desde dentro no la hemos podido acabar, ¿cómo pretendes tú desde afuera, no? Esta iglesia es obra de Dios. Entonces, ahí en la iglesia ha habido ataques, ha habido enemigos, lo que quieran y manden. Pero hay una realidad, dado que es obra de Dios, justamente por ser obra de Dios, siempre va a estar presente hasta el fin del mundo. Y esta hasta el fin del mundo, nosotros tenemos justamente que garantizarlo. ¿Se va a acabar la iglesia? Podemos decir, sí, la iglesia se va a acabar o se va a plenificar. Nosotros como iglesia, recordemos, estamos al servicio del reino de Dios. Cuando el Señor Jesús llegue al final de los tiempos, entonces
Cuando venga el final de los tiempos, es cuando entonces, ya, en la llegada del Señor, se inaugura el reino, ¿no? Y al inaugurarse el reino, la iglesia ya perdió su razón de ser, ¿no? Porque era en razón del reino. Entonces es cuando podemos decir que la iglesia se va a terminar o se va a planificar de tal forma que ya es ahí donde nosotros podemos justamente afirmar eso, ¿no? Pero eso, pues, con la prudencia que nos merece. Bueno, esta nota ya nada más la dejo ahí de esa parte para que podamos aquí entonces concluir este apartado, esta lección. Vamos a dejar de compartir pantalla para ver si tenemos alguna duda, alguna interrogante que podamos resolver. Ahí estamos. Bueno, si hubiese alguna pregunta para que la pudiésemos realizar y ya la podamos ir ahorita resolviendo. También a lo mejor no para ahorita, no, bueno, pues la podemos ahí pensar, le damos una leída a la nota todavía y entonces eso mismo puede ayudarnos. Pero son, les digo, estas notas. Y lo que es básico fue lo que vimos ahí al principio, ¿no? Viene justamente de Cristo y como viene del Señor Jesús, es cuando nosotros tenemos que recordarlo. Si la iglesia es una, si la iglesia es santa y todo lo demás, no es por nosotros, es por Cristo, es por Cristo. Y ya una vez que nosotros vamos asumiendo eso, pues ya podrán decirle a los que quieran que la iglesia es una bola de pecadores, que la iglesia es una, sí, por nosotros sí, ¿por qué? Porque nos falta justamente hacer la tarea, ¿no? Pero, pero, estamos en otra línea en ese sentido nosotros, porque sabemos que sí, es una tarea, pero que al final esa tarea nos toca hacerla desde el Señor Jesús. No es que nosotros, por nuestra linda cara, por nuestra santidad, porque si no, pues ahí es donde nosotros solitos estaríamos echándonos, digamos, la soga al cuello, ¿no? Ahí definitivamente tenemos que tener mucho esa claridad, porque es donde luego más se cuestiona, ¿no? Que no, que la iglesia no es santa, que no sé qué. Entonces, ese es el esquema como básico para comprender si es santa, pero no por nosotros. Para nosotros es más bien una tarea, y es la que tratamos de asumir en estas cuatro notas. Bueno, vamos entonces, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, para que podamos entonces responderla y ya respondiéndola, pues ya tengamos ahí mayor, mayor luces en ese sentido. Ujú. Creo que estamos a mano entonces. Entonces, les encargo, tenemos ahí una respuesta. Ok, María Isabel. Bueno, nada más un comentario en Sí. general he escuchado, bueno, perdón, buenas tardes. Hola, hola. Este, cuando nosotros recitamos el credo, he escuchado, por ejemplo, que se dice es una santa. Sí. No se hace en general la mención de que es una y es santa, o sea, en general creo que el católico lo menciona así, que es una santa, no tiene esta este, no sé, conciencia de que la iglesia es una. Fui catequista un tiempo y pues sí hacía ver esto tanto a los niños como a los papás, que el decir una es una cualidad, Bueno, no, como una cantidad, no, ahí solo es nos falta la lectura. Si leyéramos bien, es una coma, ¿no? Le creo en la iglesia que es una, coma, santa, coma. Pero sí, justamente son esas cosas que yo les decía al inicio de cómo es algo de lo que sabemos, porque lo recitamos, porque hemos cada 8 días en el credo, pero que tantas veces como católicos en general, híjole, se nos piden razón de esto, quedamos a deber, creo yo. Pero sí, muy buena la observación.
Muchas gracias. Gracias, Padre. Bueno, si Dios nos permite, entonces nos vemos dentro de 8 días para continuar. Ya les comentaba, esta partecita del curso propiamente se terminaría el día de hoy, que ya sería el mes de marzo, como estaría ahí planeado, ¿no? Este trimestre está pensado hasta la Semana Santa, entonces queda entonces en marzo por la cuestión de cómo se mueve el calendario. A nosotros todavía nos faltan 3 lecciones. Yo quisiera pues ahí aprovechar para que lo pudiéramos terminar bien la guía. Estaría entonces la posibilidad ahí dentro de 8 días y ya les comentaría de los otros 2 espacios que pudiéramos ver. Y también el criterio que yo les decía desde el principio cuando empezamos la lección, ¿verdad? Estamos ya pues como adultos, agentes de pastoral, pues también buscando aprender más allá de notas y de todo aquello. Aquí entonces, a lo mejor alguien padre, y es que yo a lo mejor ya me había programado para otra actividad o yo había dispuesto no sé qué, no sé cuánto, no pasa nada, ¿no? Se queda grabada la clase y la podemos ahí consultar para que tengamos ahí pues esa oportunidad de que acabemos bien nuestro manual y pues le podamos ahí sacar provecho y compartir. Pero ya dentro de 8 días ya definimos y platicamos esta partecita, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro recito para encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con mucha humildad te agradecemos por el momento que nos has permitido estar reunidos en tu nombre. Gracias porque nos has hecho parte de la iglesia. Ayúdanos también a valorar cada una de las cualidades, de las propiedades que al hacernos iglesia, tú también nos participas esa unidad, esa santidad, esa catolicidad y apostolicidad. Y ayúdanos también a comprenderlas como tareas que tenemos pendientes en nuestra vida de fe. Te ofrecemos este esfuerzo especialmente por quienes hoy están con alguna necesidad, con alguna urgencia, para que también nuestro esfuerzo sirva para que encuentren la paz, el consuelo o aquello que necesiten para su propio bien. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que todos todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.